¿Qué tal amigos y amigas? Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Democracia en Ecuador. Hoy está junto a nosotros Juan Iván Cueva Lojano, de 39 años, es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones con un máster en administración de empresas. El señor Cueva aspira a llegar a la presidencia por el Movimiento Amigo y hoy nos va a contar cuál es su visión para el futuro del país y vamos a intentar abordar los temas más coyunturales. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Buen día. Bienvenido a los medios comunitarios de Corape. Buenos días, Selva. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar aquí presente. Iniciemos conversando. En este caso, usted habla de entregar su experiencia y juventud al país. ¿Cómo llega a esa propuesta de ser candidato y por qué Juan Iván Cueva acepta este reto de ser candidato a la presidencia? Estimada Elba, mira, el Ecuador está viviendo uno de los días o una de las épocas más difíciles, inclusive una de las épocas más oscuras de la historia del país, y lo que necesitamos en este momento es un cambio urgente, porque no podemos permitir que seguir eligiendo a más y más de los mismos de siempre. No podemos seguir siendo prisioneros del odio y de la polarización. Lo que el Ecuador en este momento demanda es capacidad para poder enfrentar la crisis económica, necesita un mandatario que sea firme para poder luchar contra la inseguridad y necesita personas honradas para luchar contra la corrupción. Yo poseo esos tres atributos, es por eso que estoy preparado y listo para ser el presidente de todos los ecuatorianos sin discriminación alguna. Yo seré el presidente de los que piensan igual y de los que piensan diferente. Seremos el gobierno de la unidad y del cambio en el país. Y ahora sí vamos hablando acerca de esas propuestas. Usted ha mencionado la palabra crisis y yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varios candidatos presidenciales también y analistas en temas energéticos, económicos, en temas de seguridad, y mencionan que Ecuador es un país de crisis, un país de momentos, y que en este caso se necesitan soluciones urgentes ante todo lo que está ocurriendo en Ecuador. Y usted ha mencionado que una de sus primeras acciones de gobierno será crear una cartera de Estado de energías renovables para modernizar el sistema eléctrico nacional y dejar de depender de las centrales hidroeléctricas y térmicas, esto en medio de la crisis energética que vive Ecuador, de los apagones. Le consulto, ¿cómo hará esto que usted propone y en cuánto tiempo se planean ver resultados? Mira, hay que plantear soluciones a corto, mediano y largo plazo para poder solucionar la crisis energética. Gracias a Dios, el mandatario ha escuchado mi planteamiento que yo he hecho semanas y meses atrás con respecto a eliminar el techo de los 10 megavatios, y él lo ha puesto en 100 megavatios. Yo decía, eliminemos el techo de los 10 megavatios para que las empresas privadas puedan implementar su propia generación de energía sin ninguna restricción de cantidad de megas. Bueno, primera cosa, ya lo ha hecho. Lo segundo, lo que tiene que hacer el mandatario en este momento, y son soluciones que yo tengo que decírselas porque no podemos seguir esperando más tiempo, y es cortar el desangre. ¿Tú sabías, Selva, que en este momento nosotros subsidiamos la energía a las grandes mineras? Ellos pagan, las grandes mineras solo pagan 5 centavos el kilovatio hora, cuando tú, cuando yo, cuando la ciudadanía, cuando la gente de Quito, de Guayaquil, de Durán, de Loja, de Ambato, de todo el país, pagan entre 9 y 68 centavos el kilovatio hora. ¿Por qué las grandes mineras tienen que pagar 5 centavos el kilovatio hora? O sea, nos estamos endeudando para subsidiar este sector que está generando grandes regalías. Me metí a ver, yo dije, bueno, capaz son tan pobrecitos que no tienen plata para poder pagar su energía, y no es así. Las grandes mineras, por ejemplo, Ecuacorriente, generó de utilidad en el año 2023 $527 millones. No me vengan con que, ¿por qué tengo que subsidiarle la energía a empresas que generan tanta utilidad? Eso lo que está haciendo es generar un incentivo, darle subsidio a las grandes mineras genera un incentivo, pero es un incentivo perverso. ¿Por qué es un incentivo perverso? Porque tú estás haciendo que ellos no inviertan en su propia generación de energía, porque les resulta más económico comprarle al Estado subsidiado a 5 centavos que implementar una central hidroeléctrica o una granja fotovoltaica, o que comiencen a trabajar los residuos sólidos, que es otra de las soluciones que nosotros estamos planteando. Ese es el segundo punto para enfrentar la crisis energética. El tercer punto para la crisis energética, con una medida a corto plazo: cambiemos el alumbrado público en el país. En este momento tenemos cerca del 85% del alumbrado público en el Ecuador está sujeto a lámparas de sodio y de magnesio. ¿Qué significa esto? Que el consumo es muy elevado. Por ejemplo, una lámpara de sodio consume 450 vatios. Si nosotros transformamos y cambiamos esas lámparas por luces LED, por lámparas LED, que tienen un consumo de entre 70 a 80 vatios, por simple aritmética,
vamos a bajar 5 veces el consumo del alumbrado público. Ya estamos haciendo otra solución que es práctica. Después, tenemos que diversificar la matriz productiva. No podemos tener todos los huevos en una sola canasta y son las hidroeléctricas. Mira lo que está pasando en este momento con la represa de Mazar, lo que está pasando con Sopladora, lo que está pasando con San Francisco. En este momento ya Mazar está llegando a su límite operativo, a su límite operativo. O sea, después de eso simplemente hay que persignarse y ver qué pasa, porque en realidad no se tiene contemplado que algo pase técnicamente cuando una hidroeléctrica, cuando una represa baja de su límite operativo. ¿Y cuáles son, en este caso, estas opciones para diversificar el tema de la energía, lo que usted ha indicado? Mira, vamos a cuestión de tiempo y cuestión de costos. Por ejemplo, a nivel fotovoltaico, la tecnología y el ecosistema fotovoltaico de los paneles solares ha sido desarrollado en los últimos 5 años de una manera muy, muy rápida. Es por eso que una granja solar tú la puedes implementar entre 12 y 18 meses. Entre 12 y 18 meses, cuando a una hidroeléctrica te demoras entre 5 y 6 años. Entonces mírate esa oportunidad a nivel de tiempos que podemos reducir en 4 veces el tiempo de implementación. Segundo, costos. Generar un megavatio con una hidroeléctrica te cuesta alrededor de 2,5 millones a 3 millones de dólares cada megavatio. A nivel fotovoltaico, para tener una idea más así a términos muy grosos, un megavatio a nivel fotovoltaico te cuesta $1 millón. En realidad cuesta entre 700 y 900 mil dólares dependiendo de dónde vayas a instalar, dependiendo de la eficiencia, dependiendo de la cantidad de luz que tengas. Pero para ponerlo en términos que todos tengamos siempre en la cabeza, $1 millón, un megavatio a nivel fotovoltaico, 2,5 millones a 3 millones de dólares a nivel hídrico. Ahora, una solución que estamos planteando nosotros como gobierno y siempre siendo responsables con el medio ambiente, hagamos el tema de biomasa, tratemos los residuos. Ecuador es un país que genera 30,000 toneladas de basura al día, 30,000 toneladas de residuos sólidos al día. Para tener una idea, para poder tú trabajar 500 toneladas de basura y poder producir 17 megavatios, necesitas una inversión de 15 millones de dólares, ¿sí? Eso quiere decir que generar el megavatio con residuo sólido te cuesta 1.1 millón de dólares. Es casi el mismo costo fotovoltaico, mucho menos que el hídrico. Y si tenemos 30,000 toneladas, eso quiere decir que podemos implementar, sacando números de una manera muy rápida, 60 plantas de 500 toneladas para poder cubrir los 30,000 toneladas que tenemos de residuo sólido. Pero, por ejemplo, aquí en Quito la producción de basura que generamos como ciudadanos son de 2,800 a 3,000 toneladas al día. Por lo tanto, podríamos tener aquí una planta de alrededor de 100 megavatios que nos costaría alrededor de 110 millones de dólares y producir la energía para poder cubrir la demanda de aquí de Quito. Pero tú dirás, pero bueno, ¿de dónde vamos a sacar los 100 millones de dólares? La respuesta es simple. Si tenemos plata para contratar una barcaza turca de 114 millones de dólares para generar 100 megavatios, por 18 meses, no vamos a tener plata para generar con residuos sólidos 115 millones de dólares para los 100 megavatios, por una planta que te va a durar 50, 60 años. O sea, es una cuestión de tomar decisiones de manera correcta. El tema de la barcaza turca, obviamente que es una medida que se necesita en este momento, pero es porque no hay más, porque estamos en soletas en este momento. No hay forma de generar el déficit que tenemos en este momento, pero no podemos seguir viviendo de emergencias, no podemos seguir viviendo de decisiones urgentes. Vamos a lo que realmente genera y beneficio para el Ecuador. Usted ha hablado de decisiones correctas y cuando yo le hacía esta consulta de cómo enfrentar la crisis energética, usted mencionó este tema de la tarifa eléctrica de las mineras y hace algunos meses se generó un debate precisamente por este tema en medio también de la crisis energética
energética que ha tenido el país. Yo entrevistaba a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador y ella señalaba que están pagando lo justo, que esta tarifa eléctrica del sector minero se enmarca en precios fijados por el sector industrial, que son determinados a través de un pliego tarifario por un acuerdo previamente aprobado por el gobierno nacional, que existe un análisis técnico, y también señalaba que ellos están asumiendo el costo de la distribución. ¿Cómo sería aquí esta estrategia para afrontar este tema, ya para ir cerrando esto de la crisis energética? Está totalmente mal analizado, hay que hacer una reforma total al techo tarifario y se lo demuestra claramente. ¿Por qué ellos van a pagar 5 centavos y nosotros 9 mínimo y 68 máximo? ¿Por qué la industria tiene que pagar 9 centavos el kilovatio hora y las mineras 5 centavos el kilovatio hora? Claro, obviamente ellos van a decir que ha sido una tarifa por acuerdos previos con el gobierno. Pues bueno, malos acuerdos. Esa es la respuesta. Hay que revisar ese techo tarifario y cambiarlo. No podemos endeudarnos para seguir financiando a estos sectores que no necesitan que nosotros les financiemos. Si generan 527 millones de dólares de utilidad, es porque es una industria muy importante y en vez de que ellos tengan tanta utilidad, ¿por qué no invierten en la propia generación de energía? Si ellos consumen 100 megavatios, inviertan 100 millones de dólares en paneles solares o 110 millones de dólares en biomasa, o si quieren lanzarse una represa, invertirán 300 millones de dólares, ya casi la mitad de su utilidad, para ellos generar su propia energía, y con eso no nos dejan a los ecuatorianos sin luz, no nos dejan a los ecuatorianos en la oscuridad. Y ahora sí vamos a ir avanzando con otros temas, y yo le mencionaba antes de iniciar la entrevista de que Corape llega a muchas zonas del país, y para esas zonas rurales que nos están escuchando también conocer cuál será ese plan para impulsar el desarrollo social y económico ahí en esos lugares, también teniendo en cuenta este escenario de que escuchamos a personas de las zonas rurales que dicen que son los lugares más olvidados del Ecuador, en donde no se atiende en el tema social, en el tema de salud, en el tema de educación. ¿Qué propone también para llegar a estos sectores? Bueno, vamos con el tema de la agricultura, la ganadería. Uno de los temas importantes que hace falta en este momento en estos sectores es la colocación de dineros. Es importante que se cree fondos de inversión o que se cree fondos de crediticios de un dígito de interés para que la ciudadanía pueda acceder a estos créditos y pueda fortalecer y dinamizar su propia economía. Mira, yo soy un emprendedor. De hecho, yo comencé en el mundo empresarial emprendiendo en una cervecería. Aunque soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, tengo una fábrica de cerveza artesanal, tengo 2 empresas, una de energías renovables y una empresa de tecnología. Y cuando yo comencé con un crédito, comencé endeudándome. Y es que es la única forma que el emprendedor tiene para salir adelante. Eso de satanizar un poco el endeudamiento es malo, porque el endeudamiento al final es bueno, porque te sirve para poder tener el músculo económico para seguir adelante e inyectar a tu emprendimiento, e inyectar a tu negocio para que vaya creciendo y generando fuentes de trabajo. En ese sentido, y colocar créditos en el sector agropecuario, desde la nutrición del suelo. Es importante que el gobierno también apoye y coloque créditos para que se mejore el suelo, desde el mejoramiento de la semilla, la cosecha, la poscosecha, el almacenamiento, la distribución y la comercialización. O sea, toda la cadena. Es importante que estemos acompañando en toda la cadena al pequeño agricultor, al pequeño ganadero, para que ellos puedan salir adelante. Y en eso tenemos un compromiso muy claro, y va, como te lo decía, desde la nutrición del suelo, la semilla, hasta la comercialización de los productos, eliminando los intermediarios. El otro día estaba este fin de semana en Nono, y me daba mucha pena que muchos de los productos dejan que se dañen, dejan que se pudran, de los que se cosechen en el sector, porque el precio que les pagan a los agricultores es totalmente injusto. Es Claro, totalmente pero en injusto. este caso se dañan no porque los agricultores quieran, sino es que se ven como obligados también, porque muchas veces no tienen ni las carreteras para transportar sus productos, o no existe tampoco esa demanda, no les compran. Es correcto tu apreciación en ese sentido. Aparte que el intermediario lo que hace es dañar básicamente todo el ecosistema, desde el almacenamiento de la distribución a la comercialización. Es totalmente ya dañado por el intermediario, porque compra a precio de gallina enferma todos los productos que el agricultor le ha costado, ¿sí? Inclusive hasta perdiendo
vende el producto al intermediario para que no se dañe y no se pudran sus productos, y ahí viene el aprovechamiento de los intermediarios que se ganan en un 900 a 1100% lo que han comprado, que me parece que es totalmente injusto. Es por eso que tenemos que trabajar en precios justos para el agricultor. Tenemos que de alguna forma eliminar el intermediario para que existan precios justos. Aparte de todo eso, mejorando la conectividad vial. Tú acabas de decir algo importantísimo. En este momento las carreteras en todo el país están totalmente destruidas. Yo vengo de Loja, yo he vivido aquí en Quito ya alrededor de 9 años, pero la carretera de Loja a Cuenca es terrible. Así antes tú te demorabas 2 horas y media en ir de moverte desde Loja hacia Cuenca, ahora te estás demorando 4 horas, y con el maltrato vehicular que existe, porque el carro se te daña, se te puede bajar la llanta, se te dañan los amortiguadores, todo ese costo indirecto que pasa por un deterioro de la comunicación vial, no lo estamos viendo. ¿Y sabes quién lo paga al final del día ese costo indirecto? El consumidor. El consumidor lo paga porque los productos se vuelven más caros. Es por eso que el país tiene, aunque tiene uno de los salarios más altos a nivel de Latinoamérica, la capacidad adquisitiva del bolsillo, del salario del ecuatoriano es muy baja, porque los costos son muy altos. Y eso se debe, entre muchísimas otras razones, al deterioro vial, porque eso infla los precios de ¿Y comercialización. aquí cómo trabajaría en mejorar, ampliar también la infraestructura vial, teniendo en cuenta que hay muchas zonas también que necesitan esa conexión? Usted ha puesto el ejemplo de Loja, que es una infraestructura vial que en este caso ha señalado que está deteriorada, que está dañada, pero hay zonas en donde las personas de esas mismas comunidades han tenido que ver un camino para poder movilizarse de un lugar a otro. ¿Cómo va a mejorar, ampliar la infraestructura vial y también lograr mantenimiento a esa que ya tenemos? Mira, hay dos tipos de infraestructura vial o dos tipos de carretera. La primera, la que es atractiva para una concesión y hacer una alianza estratégica a través de una alianza público-privada, que ese sería el instrumento legal donde se concesionaría la comunicación vial de un punto A un punto B. Que en eso se lo hacemos con una alianza público-privada, con la empresa privada, para que haga la inversión necesaria, y por eso se pague una tarifa, o sea, se pague un peaje que cada uno de los choferes, cada uno de los carros vayan pagando su tarifa por el uso de esa carretera. Y la segunda es donde no es atractivo para el sector privado. Pero es ahí necesaria. pero necesaria, es ahí donde tienen que intervenir el Estado. Es por eso que yo tengo esta frase que es muy de los socialdemócratas, y es tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Entonces, donde el mercado, donde el sector privado puede impulsar, donde le es atractivo, será concesionado al sector privado. Pero donde no es atractivo, porque el flujo vial es muy corto, no pasan muchos carros, tenemos que intervenir como Estado, porque al final del día somos Estado de todos los ecuatorianos, los que viven comunicados y de los que viven incomunicados. Y ya que estábamos hablando también de potenciar este sector de la agricultura, teniendo en cuenta también de que muchas personas de las zonas rurales se dedican a esto, también consultarle cuál es su estrategia para fomentar la generación de empleo en sectores estratégicos, además de la agricultura, el tema industrial, el tema de manufactura. ¿Qué plantea usted también para eso? Tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Hace falta en el Ecuador en este momento inversión pública. Es importantísimo y es impresentable que dentro del presupuesto general del Estado, que sobrepasa los 33 mil millones de dólares, dentro del presupuesto general del Estado, la partida de inversión, que es de 1.580 millones de dólares, al cierre de septiembre solo se han ejecutado 600 millones de dólares. Estamos hablando de menos de la mitad, de un 45%, que se ha ejecutado ya estando a solo 3 meses de que se termine el año. Entonces, para poder dinamizar la economía, es importante que el mercado comience a confiar en ti, porque los negocios o el mercado se mueve también de acuerdo a la confianza que sea depositada entre el consumidor y el productor. Entonces, si es que el Estado no invierte, si es que el gobierno no confía en el mercado ecuatoriano, ¿cómo tú le vas a pedir que se dinamice el mercado? Entonces, lo primero que hay que hacer es inversión pública. Con la inversión pública vamos a lograr que se inyecte dinero en la economía y que llegue el dinero
a ese dólar que llegue al bolsillo de los ecuatorianos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la generación de empleo de la empresa privada. Porque cuando tú haces un proyecto de comunicación vial, de infraestructura, de escuelas, de hospitales, de carreteras, de puertos, de aeropuertos y de un sinnúmero de competencias que tiene el Estado para desarrollar esta infraestructura, vas a generar trabajo a través de la empresa privada. Por lo tanto, la empresa privada va a generar empleo en la ciudadanía y eso va a llegar el dinero a los ecuatorianos. Pero tras cartón, algo que nadie lo que está viendo, es que nos quejamos en este momento que vamos y todos los políticos y todos los candidatos te van a decir en este momento, yo voy a traer la inversión extranjera aquí al Ecuador y vamos a dejar de ser estatistas. Pero si es que no te das cuenta, el inversionista extranjero confía tanto en el Ecuador como confía el gobierno, confía tanto en el Ecuador como confía el sector privado. El sector privado en el Ecuador en ese momento no está confiando en el país. Y es por la falta, aunque no lo creas, es por falta de la inversión pública, porque no hay dinamismo, no hay esa combinación perfecta de inversión responsable. Siempre inversión pública, estamos hablando de una inversión responsable, no botando la plata, no despilfarrando la plata como lo han hecho otros gobiernos. Pero lo que te quiero decir es que tenemos que generar esta confianza, porque en este momento hasta el inversionista nacional, el empresario nacional está sacando su plata, está sacando sus inversiones hacia Colombia, está sacando sus inversiones hacia Perú. El monto, ¿cuánto atrajo de inversión extranjera a Colombia el año pasado? 6.500 millones de dólares. ¿Cuánto lo hizo Perú? 4.800 millones de dólares. ¿Cuánto lo ha hecho Ecuador? 400 millones de dólares. Es la gran diferencia. Y siendo nosotros teniendo una gran ventaja competitiva a nivel monetario, porque tenemos el dólar como respaldo. Es muy atractivo para un inversionista invertir su dinero en una moneda que no se va a devaluar de una manera abrupta. Señor Cueva, aquí quisiera hacer una pausa. Ecuador quizás ofrecería incentivos a los inversores para que elijan al país. ¿Cómo sería? Es que no solamente se trata de los incentivos, que sí hay que hacerlo, y eso justamente a ese punto iba en este momento. Si es que tú como gobierno inviertes en el país, generas dinamismo económico, estás confiando como gobierno, confías en el Ecuador nuevamente, por eso la plata del Estado la estás invirtiendo en el Ecuador y no en patacones o en bonos que están en este momento haciendo el gobierno con el tema de los bonos de deuda externa. Si tú inviertes en Ecuador, también el empresario local también va a confiar en el Ecuador porque se está moviendo pues la economía aquí en el país. Y ahora sí, con esa cara, yo sí puedo decirle, hey, inversionistas extranjeros, vengan al país. Miren, el Estado está invirtiendo, el empresariato, el sector privado en el Ecuador también está invirtiendo, nos faltan ustedes. Pero si es que ninguno de los dos hace, ni el Estado ni el sector privado ecuatoriano lo hace, ¿con qué cara yo le voy a pedir al sector extranjero que venga a invertir en el Ecuador? A eso iba con esta analogía de cuánto se está invirtiendo en Ecuador, por qué el sector privado está invirtiendo fuera, en Colombia y en Perú. Conozco muchísima gente que está llevando toda su plata fuera del país. Es terrible lo que está pasando y es por la falta de confianza. A eso sí, hay que añadirle ciertos beneficios, ciertos incentivos fiscales, como por ejemplo, que no paguen, que el impuesto a la renta sea en los primeros 5 años el 0%, que ya hay una ley de eso. El problema es que nadie quiere invertir, pues. O sea, por más leyes bonitas que hagamos, si es que no existe la confianza del Estado, si no existe una confianza en la economía, podemos tener las mejores leyes del mundo y no va a funcionar. Seguimos en entrevista para los medios comunitarios de Corape con Juan Iván Cueva, quien, como les mencionamos, aspira a llegar a la presidencia por el Movimiento Amigo. Y pasamos de inmediato a otros temas. Y señor Cueva, en el país también hay una discusión fuerte sobre la minería. Las comunidades amazónicas señalan que la llamada minería ilegal no existe y que al igual que la minería ilegal genera daños. Piden acciones frente a esto, hacen un llamado también al gobierno nacional, han hecho llamados fuertes. ¿Qué hará usted frente a esta situación y cómo garantizaría que se respeten los derechos de las comunidades indígenas y se proteja sobre todo nuestro medio ambiente? Bueno, lo primero que hay que hacer es combatir de una manera tajante y firme la minería ilegal. Eso tenemos que combatirlo. Segundo, tenemos que publicar ya el catastro minero. Con el catastro minero tú puedes legalizar muchísimas de las minerías, de la pequeña, mediana y de la pequeña y mediana minería, pero también tenemos que apoyar a la minería artesanal,
que en eso yo estoy de acuerdo, en que exista minería artesanal, de que exista la pequeña y mediana minería, pero eso se lo hace a través de normalizándolo y creando la normativa necesaria, y se lo hace a través del catastro minero. Cada uno de los pueblos, y está en un fallo de la Corte Constitucional y está en la Constitución, cada uno de los pueblos tienen que pronunciarse con respecto a qué hacer con sus tierras, con respecto a la minería. Eso tenemos que nosotros respetarlo, y en eso voy a ser muy enfático, lo vamos a respetar. Yo estoy a favor de la minería responsable. Estoy a favor ¿Usted sí considera que existe la minería responsable? Sí existe, pero tienen que haber los organismos necesarios que puedan controlar para que sea responsable, para que se lo haga con cuidado ambiental. Yo soy ambientalista, pero tienen que haber los organismos de control. Por ejemplo, está la ARCEN, la Agencia Nacional de Regulación de Energías no Renovables y no Renovables. Está a través de la Agencia de Control Minero. Pero el problema es que los funcionarios en este momento les pagan por ahí, algún agente de la minería ilegal le paga por ahí su dinero y sacan la mirada para otro lado y se hacen los locos. Eso es lo que está pasando en este momento. Es porque y también sería otra estrategia para combatir la corrupción y otros aspectos. Que ahí existe muchísima corrupción, y la autodepuración, porque tenemos que generar mecanismos de autodepuración en todos los órdenes del Estado. Es algo que hay que implementarse de manera firme, contundente, rápida y eficaz. Una vez que nosotros, a través de los mecanismos o de las agencias de regulación y control, podamos controlar una correcta explotación responsable, cuidando las fuentes de agua y las zonas sensibles, estaremos hablando de una correcta explotación minera. Y precisamente esta palabra cuidando, y yo aquí le quería consultar, ¿cómo planea, en caso de que usted llegue a Carondelet, equilibrar esto? El desarrollo económico que necesita el país también con urgencia, y la protección de nuestro medio ambiente y la preservación de este medio ambiente. Pues con control, se lo hace con capacidad, firmeza y honradez. Capacidad para poder dirigir un Estado, firmeza para eliminar cualquier persona que esté tomando malas decisiones, y con honradez para poder eliminar la corrupción que en este momento nos tiene secuestrado a todas las instituciones del Estado. Hay muchísimos países en el mundo, ahí te puedo mostrar un sinnúmero de modelos donde la minería responsable ha generado un medio ambiente y un cuidado ambiental muy importante. Entonces, sí existe la minería responsable. El problema es que en el Ecuador no se la está implementando porque la Agencia de Regulación y Control ha sido cómplice de esta mala explotación. Y para ir ya entrando a los minutos finales de esta entrevista, también consultarle que nos explique cuál sería esta estrategia para hacerle frente a otra de las crisis que atraviesa el país, que es la crisis de seguridad. A ver, hay dos pilares fundamentales que sostienen un Estado. La primera es el desarrollo y la segunda la seguridad. Sin desarrollo no puede haber seguridad, y sin seguridad no puede haber desarrollo. Con este contexto tenemos que trabajar en un plan de seguridad de 360 grados, o sea, que sea holístico, para poder así girar el tema de seguridad en 180 grados, darle un cambio radical. Mira, todos los candidatos, y eso voy a ser muy claro porque soy una persona bien frontal y no cuido a veces las formas, pero todos los candidatos te van a decir en que vamos a enfrentar la crisis de seguridad con mayor fuerza pública, fortaleciendo a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, brindándoles capacitación, dándoles cascos, chalecos, armas, que sí está bien. Así se tiene que hacer, es correcto. A la delincuencia, a los crímenes y a los grupos de delincuencia organizada se los tiene que combatir con la fuerza, que sí es importante. Pero nadie te está hablando de la seguridad jurídica, del acompañamiento jurídico, cuando un policía, cuando un militar en el uso de su deber, defendiendo al ciudadano, tenga que neutralizar o eliminar una amenaza, una presión o un delincuente, sea acompañado por el Estado para que se lo pueda defender en los tribunales. Y hay un sinnúmero de casos que ha pasado en el Ecuador, donde un policía ha defendido a un ciudadano, ha eliminado, neutralizado a un delincuente, y el Estado se ha hecho el loco y no lo ha defendido en los tribunales. Mi papá siempre decía, querida Elba, la calentura está en la sábana, la calentura no está en las sábanas, sino en la fiebre del enfermo. Y el problema de la seguridad no solo radica en que tenemos que enfrentar la fuerza por la fuerza, que sí hay que hacer, pero tenemos que luchar contra el núcleo del problema.
Y el núcleo del problema es que el tejido social está totalmente destruido en el Ecuador. La familia está destruida en el Ecuador. El núcleo principal de la sociedad está destruido en el Ecuador. ¿Y frente a eso qué hacer? Bueno, pues por eso tenemos que nuevamente unir a la familia, tenemos que generar oportunidades. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está desintegrado todo el núcleo social en el Ecuador? Es por la falta de oportunidades, la falta de trabajo y la falta de prosperidad. Si tú generas las condiciones necesarias, esos jóvenes, esos cabezas de familia, esos padres de familia, que en este momento están tomando decisiones que no son las adecuadas, que están tomando decisiones que no son las correctas y se están enlistando en los grupos de delincuencia organizada, haciendo más robustos estos grupos delictivos. Si tú logras darles oportunidad de trabajo, oportunidad de prosperidad, oportunidad para la educación, para que puedan llevar el pan a la casa, estás destruyendo justamente el fortalecimiento de los grupos de delincuencia organizados. Y eso se lo hace, ¿cómo yo lo puedo hacer como presidente de la República? A través de la inversión pública, generando empleo, a través de programas que pueda justamente crear que estos jóvenes no caigan en las drogas, no caigan en los grupos de delincuencia organizada, con infraestructura, con parques, con canchas, con programas recreativos que les impida que su mente esté que su salud mental esté de una manera adecuada para que sean fuertes y no caer en los grupos de delincuencia organizada. Señor Cueva, estamos entrando ya a los minutos finales de esta entrevista. Nos faltaron algunos temas por abordar, pero bueno, interesante tenerlo aquí en este espacio. Ya en la parte final, por favor, el mensaje para todas las personas que han estado pendientes de este diálogo. Que confíen en este proyecto político. Es un proyecto político serio, es un proyecto político bonito, que estamos trabajando junto con Cristina Reyes, junto con Yacu Pérez, pero más que allá de nosotros, somos un proyecto político que queremos estar lejos del odio, de la polarización, del resentimiento, de la persecución. Queremos esa unión dentro del pueblo ecuatoriano. Vamos a generar trabajo, vamos a generar seguridad. No estamos nosotros con demagogias ni con promesas falsas, estamos para decir las cosas de frente como debería de ser, y que crean en este proyecto político que es gente nueva. Siempre nos pasamos diciendo como ecuatorianos, queremos que las cosas cambien, queremos que exista un cambio generacional, queremos que venga gente nueva, que nunca haya estado en la política para que pueda tomar decisiones de una manera objetiva. Hoy es el momento. Hoy existe un candidato a la presidencia de la República que se llama Juan Iván Cueva, que es un experto en expertos, que ha logrado unir lo mejor de la centro derecha, lo mejor de la centro izquierda, como es Cristina Reyes y como es Yacu Pérez, donde hemos dejado de atrás las diferencias y hemos logrado unir, hemos llegado a hacer esa coalición de personas y no de partidos, porque lo que nos une en este momento es el compromiso por el Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Amigos y amigas, la invitación a que sigan pendientes de otra entrega de Democracia en Ecuador para conocer a nuestros precandidatos presidenciales. Un abrazo. Hoy vamos a compartir contigo el testimonio de Lucía. En sus palabras, identificaremos posibles alternativas para reconocer lo importante que es creer en las mujeres. Yo les diría que pierdan el miedo a hablar, porque muchas veces se quedan calladas por infinidad de circunstancias, y que piensen que sí les van a creer, que tal vez si sus familiares no les creen, va a haber algún amigo, alguien que les crea. Lucía, ¿qué nos dirías a las mujeres que te estamos escuchando? Que sí se puede salir de esto. Es difícil, es duro, no es una línea recta, hay subidas y hay bajadas, hay días buenos y días malos, pero que al final sí se puede salir del círculo de violencia. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia.